Gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes. Gracias a Dios por los que estamos acá en la iglesia. El tema de hoy, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uno de los dichos más conocidos bíblicos a nivel mundial, secularmente hablando. Mucha gente lo dice, mucha gente lo repite. Lo dicen los políticos, a eso no hay que creérselos, pero como lo dijo Cristo, hay que creerlo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algunos nada más decimos o dicen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se puede usar de diferentes maneras. Algunos lo usan sustituyendo al pan y el vino, pero ese no es el hecho. Nada más, hermanos, que hay cosas que son de Dios y hay cosas que son del César. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos principios sobre este particular en Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. Vea lo que dice la palabra de Dios. Está también en la pantalla y está en su bosquejo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quién? Con los herodianos. Y le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dos cosas aquí, hago un alto. Los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos. Se reúnen primero ellos para ver qué plan pueden hacer donde Jesús no tenga quite o salida. Seguramente dicen: esto es lo que hay que hacer, pero necesitamos a los herodianos. Para que si Jesús nos responde esto, nos lo apiamos nosotros. Y si nos responde esto, los herodianos le van a caer encima y le van a caer mula. Y después vienen y para ver y hacer la trampa a Jesús, lo halagan. Y yo le decía a los hermanos que esta semana vi en Facebook que tenga cuidado cuando la gente lo halaga mucho. Y le soba la chaqueta y la leva, como decimos en Costa Rica. Decía, porque mi abuela siempre besaba los pollitos y después le jalaba el pescuezo. Mi pollito, mi. Venía el pobre pollo y le jalaba el pescuezo. Tenga cuidado con los halagos y las sobadas de leva, porque después le jalan el pescuezo. Jesús le dice: sabemos que eres amante de la verdad. Qué bueno, Jesús levantado. Mentiras, enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Aquí está el leñazo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuando dice lícito puede cambiarlo. En una versión puede decir: la ley de Moisés nos permite dar tributo a César o no. Es lícito, o sea, lícito. Los fariseos le están diciendo: ¿qué es lo que permite la ley de Moisés? Lo permite. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos y oyendo que lo exaltaban, yo me imagino a Jesús así, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era cierto, no se cuidaba lo que decía. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: vea las dos preguntas. Jesús hace dos y ellos responden una. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos responden: ¿de quién es la imagen? Le dijeron: de César. Y le dijo: pues dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. En este pasaje, 22 hermanos, 3 veces vienen a ver cómo agarran a Jesús. Él, los saduceos que no creen en la resurrección, que le dicen: Señor, vea, una mujer se casó con un hombre, el hombre se muere, ella se casa con el hermano, se muere. Qué mujer más salada, qué familia más salada. Y se vuelve a morir y después se vuelve a casar con otro hermano y se muere, y con el otro hermano y muere. ¿De quién va a ser esposa? El día de la resurrección, queriendo agarrar al Señor. Hay 3 preguntas que le hacen en este pasaje para ver cómo el Señor cae en la trampa. Y hoy vamos a analizar uno de los dichos más copiados en el mundo y que proviene de la Biblia. Y es Cristo el que utiliza por primera vez este dicho y después se vuelve famoso y popular, siendo utilizado todavía en nuestros días. ¿Estamos bien, hermanos? Vamos a ver cómo Cristo ha sido constantemente atacado y cómo sus oponentes o detractores, hermanos, buscaron siempre ocasión para hacerle caer en algún error o contradicción. Siempre andaban viendo a ver en qué podían agarrar al Señor. Para ellos habían preparado la trampa perfecta. Jesús solamente tenía 2 respuestas, según ellos. No sabían que les iba a preguntar como los sabios griegos, como de la escuela de Sócrates, con una pregunta. Jesús no contestó, Jesús les hizo otra pregunta para que ellos se enredaran solo en los mecates. ¿Se acuerdan también cuando le dijeron a Jesús del bautismo de Juan? ¿Era de Dios o de los hombres? Otra vez para agarrarlo.
Porque a él le preguntaron, más bien Jesús fue el que hizo la pregunta, a él le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y dice, se los digo si ustedes me dicen, el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, ¿se acuerda? No contestó, dio otra pregunta. Jesús era un sabio. Y entonces ellos dijeron, si decimos que es de los hombres, nos echamos al pueblo encima porque ellos tenían a Juan como hijo de Dios. Y decimos que es de Dios, entonces va a decir, ¿por qué lo mataron? No sabemos, entonces Jesús dice, yo tampoco les voy a contestar nada entonces. Les contesto, ¿con qué autoridad lo hago? Si ustedes me contestan. Jesús era así, de preguntas, preguntaba con las preguntas y la gente se enredaba sola en los mecates. La seriedad de este ataque que le hacen a Jesús viene, hermanos, porque el hecho de que los fariseos y los herodianos se pusieran de acuerdo, siempre, hermanos, van a haber gente que entre ellos no se quieren, pero con tal de molestar a un hijo de Dios, son capaces de ponerse de acuerdo, hermanos. Para echarle a un jefe encima, para echarle a un vecino encima. Han tenido pleitos entre ellos todo el tiempo, pero con tal de perjudicarlo a usted, hermanos, se van a poner de acuerdo. Aquí están los herodianos y los fariseos poniéndose de acuerdo para hacerle una trampa a Jesús. Por supuesto, ellos no se llevaban porque los fariseos eran celosos y ortodoxos en cuanto a la religión. Y los herodianos eran seguidores de Herodes, que era el rey de Galilea, pero patrocinado por Roma. Así que Herodes vigilaba que se recogieran los impuestos, etc. Los fariseos no querían pagar impuestos porque ese era un sometimiento al gobierno romano, pero se pusieron de acuerdo con tal de hacer una trampa. Los fariseos planearon y dicen, ¿cómo hacemos caer a Jesús? Hagámoslo en cuanto a los impuestos, porque si dice esto, le caemos nosotros, pero necesitamos a los herodianos, porque si dice esto otro, que es la otra respuesta, le van a caer los herodianos encima. Los fariseos eran supremamente ortodoxos o legalistas, hermanos, y resentían, hermanos, el pago del impuesto. Y los herodianos, que eran del partido de Herodes, patrocinado por los romanos. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y es una pregunta, hermanos, peligrosa. Lícito, como dijimos antes, tiene que ver con la ley de Moisés. O sea, la Torá, el Pentateuco, la ley, nos permite dar el tributo al César o al gobierno romano. Si Jesús decía que no, los fariseos lo habrían felicitado, pero se echaba encima a los herodianos. Anthony, estaba encerrado el hombre. Y ante Pilato lo hubieran demandado de sedición, de que instaba a no pagarle el tributo al César, aunque más adelante les doy una cita donde lo acusan, que él decía que no le pagaran tributo al César. Siempre lo acusaron. Y Jesús nunca dijo que no le pagaran tributo al César, ¿verdad? Y más adelante, en el libro de Lucas, de eso lo acusan. Ahora, si hubiera dicho que sí, entonces los herodianos lo habrían felicitado. Pero los fariseos lo habrían denunciado por ser leal al gobierno y que este no podía ser un Mesías, porque un Mesías judío no podía estar de acuerdo con el gobierno romano. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Primero los trató de hipócritas y después les pidió una moneda. Esa es la moneda que la ley dice como impuesto. El impuesto era un impuesto de captación, había 3 impuestos, pero ese era de captación, era un impuesto personal, donde los hombres lo daban a partir de los 14 años y las mujeres a partir de los 12 años hasta los 65 años. Un denario anual de impuesto al Imperio Romano. Y el impuesto era un denario. Había una moneda para el impuesto. Cuando ellos le dicen, ¿es lícito pagar impuesto? Entonces Jesús les pide la moneda del impuesto. Ya Jesús sabía todo. Él sabía cuál era la moneda del impuesto y le pide que le saquen la moneda del impuesto. ¿Qué fue lo que los que lo interrogaban le presentaron? Le presentaron un denario. Era la moneda acuñada para pagar el impuesto de captación o personal. Y estaba estampada en la moneda, por un lado, la figura del César. En aquel tiempo era Tiberius. Tiberius era el que estaba marcado acá. César era la palabra para rey en Roma, más alto que rey, pero los romanos lo habían tomado así, igual que Artajerjes no es un nombre, sino que es una condición como decir rey o faraón. Faraón no era el nombre del gobernante de Egipto, sino que era la condición de rey en Egipto. Era como decir rey, nada más que se decía faraón. César era esa condición dentro de los romanos. En un lado tenía la imagen de Tiberio César. Por el otro lado también tenía, pero una
inscripción. Para los judíos, para los fariseos, era un acto de idolatría utilizar estas monedas. Porque cada vez que ellos la utilizaban, estaban reconociendo la autoridad de Roma sobre ellos. Sin embargo, tenían que pagar impuestos. Sin embargo, el Señor les pide que le enseñen la moneda y la andaba. Algún fariseo que era hipócrita, como Jesús le dijo, que creía que era idolatría, porque ellos creían que cualquier imagen que usted tuviera, como más de un fariseo todavía hay en las iglesias evangélicas, cualquier imagen es idolatría. Y no todas las imágenes son idolatría. La idolatría viene cuando usted se inclina a una imagen para adorarle. ¿Estamos bien? La idolatría se complementa cuando usted le pide a una imagen. Pero si usted tiene una foto de alguien, hermanos, de un familiar, ¿a cuántos les gusta tomar fotos? Hay gente que toma fotos más de la cuenta. A mí eso no me importa. Pero no hay ningún problema, eso no es idolatría. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños en la escuela dominical? Por medio de imágenes de Moisés, de Pablo, de Jesús, de la multiplicación de los peces, de la ballena, que la Biblia no dice que era una ballena, pero digamos que la ballena, y eso no es idolatría. La Biblia dice, no te harás imagen de ninguna cosa en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, para inclinarte a ella y adorarla. ¿Estamos bien? Bueno, los fariseos tenían eso. Ellos creían que era idolatría porque tenía la imagen del César. Y tenerla era reconocer el dominio del César sobre todos ellos. La imagen de Tiberio César. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿De quién es la imagen? Y la segunda fue, ¿y cuál es la inscripción? ¿Qué dice lo que está inscrito en ella? Ellos le contestan, ¿de quién es la imagen? Dice, del César. Sin embargo, cuando les pidió que le mostraran el denario, él primeramente los está exponiendo como hipócritas. Les dijo hipócritas y tenía la razón. Ellos decían, ay, yo nunca tendré un denario. Y ahí tenían el denario, tenían que pagar el impuesto. Y la moneda exacta para pagar el impuesto era un denario. No decía tantos dracmas, decía un denario. Así que tenían que sacar un denario y pagar el impuesto. Con la moneda, con una cara del César. Y que por el otro lado tenía la inscripción que decía, Hijo de Dios. Tiberio César, Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? Es Dios. ¿Se acuerda cuando a Jesús le dijeron bueno? Dice, ¿por qué me llaman bueno si solo Dios se le llama bueno? Él no dijo que estaba mal, él era Dios. Pero lo segundo que pasó una vez fue que a Jesús lo acusan por decir que era hijo de Dios, ¿se acuerda? Dice, él dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Qué pasaba entonces con el César? Era el César que decía que era el hijo de Dios. Se estaba haciendo igual a Dios. Era una moneda totalmente idolátrica. Ellos no hablaron lo de la imagen, porque no contaban con la astucia del Señor. El Señor les preguntó la inscripción y ellos nunca la dijeron. Si hubieran, es que yo no puedo imaginarme cosas, pero si yo me imagino qué hubiera pasado si ellos se dicen, la imagen de Tiberio César y atrás dice Hijo de Dios, el Señor se hubiera muerto de risa. Se contestaron solos, pero no lo hicieron. Tampoco eran tan tontos los fariseos. Pero como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? El Señor siempre es más inteligente. Estaban usando el dinero del César, entonces que le paguen impuestos al César. Porque ¿quién era la imagen que estaba ahí? Del César. Y todo lo que tiene la imagen del César es del César. Entonces lo primero es, ¿qué es de Dios? Y ponga allí, todo le pertenece a Dios. ¿Qué es de Dios? Todo le pertenece a Dios. No hay nada que quede exento de esto, hermanos. Todo le pertenece a Dios. Ponga allí todo. No hay absolutamente nada que le pertenezca al César, nada. Ni siquiera el César. El César también es de Dios. Hemos dicho acerca de la fragilidad de la vida, que la vida es un préstamo. ¿Se acuerdan de la predicación de las 3P de la vida? La vida es un préstamo. No hay nada que usted tenga que sea suyo. No hay nada que usted tenga porque usted muy carga. La vida es un préstamo. Su casa es un préstamo. Sus hijos son prestados. Su carro es un préstamo. Su trabajo es un préstamo. La vida es un préstamo. Todo le pertenece a Dios. Y como cristianos tenemos la obligación de reconocer, hermanos, que todo lo que logre tener o poseer le pertenece a Dios.
¿Estamos claros? Hoy voy a hacer énfasis en algunas verdades como estas. Tengo que tener presente que todo en mi vida le pertenece a Dios. Si perdí algo, le pertenece a Dios. Mira, a veces Dios te va a quitar cosas o va a permitir que usted pierda cosas porque viene algo mejor. Y usted va a tener que decir, si yo no hubiera perdido esto, nunca hubiera logrado esto otro. Por algo no logré hacer el negocio, por algo no conseguí el trabajo, por algo. Yo les he contado la historia de mis abuelos paternos. Mi abuelito era ciego, le vi. Y mi abuela creo que se llamaba Juana, yo no los conocí. Pero para un 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, aquí en Costa Rica, ellos iban para Cartago. Y mi abuela Juana, decía mi querida madre, que era una cachaza. Cachaza aquí es una calma para hacer todo. Tenía todo el tiempo del mundo. Y así, y volvía a chorrear el café y agarraba el agua. ¿Han oído aquel personaje que dice, voy volando? Y no ve que llegaron a agarrar el tren para Cartago, Alajuela, y los dejó. Dicen que mi abuelo Leví casi le vuelve la vista del colerón. Y fue el tren que se estrelló en el puente del Virilla. Para un ciego y para unos ancianos, hermanos, se hubieran muerto ahí. Por algo los dejó el tren. Hermanos y hermanas solteras y hermanos solteros, es mejor que lo deje uno el tren a que lo arrolle. Aquí en Costa Rica le decimos dejar el tren cuando alguien no se ha casado. Es mejor que uno lo deje el tren y no que lo aplaste de camino. Pero por algo Dios permite cosas y por algo Dios no permite algunas cosas. Yo tengo que darle gracias a Dios en todo tiempo. Porque lo logré y porque no lo logré, porque perdí o porque gané. Dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Una pregunta peligrosa, porque el lícito tenía que ver con la ley de Moisés. Amén, hermanos. Salmo 24:1. ¿Qué es de Dios? Todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este Salmo 24, dicen los comentaristas bíblicos, que es un salmo que se escribe cuando traen y trasladan el arca de la casa de Obed-edom a Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando ellos rescatan el arca de los filisteos, que venía en una carreta, David hace un gran culto y lleva el arca, que era la presencia de Dios, la lleva en una carreta? Dios nunca dijo que transportaran el arca en una carreta. Él dijo que el arca, que tenía unas argollas que habían puesto a los lados, la debían jalar con unas varas que se metía por esas argollas y nadie tocaba el arca de Jehová porque caía muerto. Cuando van en el culto y danzando, el arca con el movimiento de los bueyes y las piedras, porque no eran asfaltadas, hermanos, las calles, hace a caer y entonces usa con una buena intención, ¿entiende esto? Una buena intención de que no se cayera el arca, hace agarrarla para que no se caiga. Y usa, cuando tocó el arca, cayó muerto. Y esto nos enseña que primero hay que tener cuidado cómo estamos tocando a Dios, porque a Dios nadie lo toca con las manos sucias. Dios usa cualquier vaso, de barro, de bambú, de plástico, de estereofón, aunque lo prohíba Carlos Alvarado, pero que esté limpio. Igual creo que es usted. Usted toma en cualquier vaso, algunos. Hay gente que no toma en vasos plásticos, pero yo tomo en cualquier vaso siempre y cuando esté limpio. Hay que tener cuidado de no tocar a Dios con las manos sucias. Y a Dios se le lleva como Él dice que hay que llevarlo, no como a usted le dé la gana. A veces uno dice, hermano, pasen adelante para orar por usted. Dice, no, yo me quedo aquí Dios me bendice. No lo va a bendecir. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia suya. Porque si Dios dijo aquí adelante, es aquí adelante. Y usted por orgulloso no va a recibir bendición porque se quedó atrás. Entonces, cuando David ve que Usa cayó muerto, dice, no puedo llevar a Dios, Dios está bravo. ¿Dónde lo dejamos? Y por ahí vivía Obed-edom, que era de los sacerdotes. Y dejaron allí el arca de Dios. Ok, después cuando vieron que la casa de Obed-edom, porque era diferente, estaba un sacerdote, era bendecida, dice que David fue y volvió a ir a traer el arca a Jerusalén, la presencia de Dios. Pero esta vez lo llevó con sacerdotes, con unas varas que atravesaban, no con un buey, lo llevó como Dios dice que hay que llevarlo. No como a mí me dé la gana de llevar la vida cristiana. La Biblia dice como dice la Escritura. Amén, hermanos. Y allí pusieron este salmo y cada vez que trasladaban el arca de un lugar a otro lo cantaban. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe qué dice el versículo 2? Abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová de los ejércitos. Ese himno es el que se cantaba cuando trasladaban el arca. ¿De quién es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan? El mundo y los que en él habitan es lo mismo, la gente.
todos somos del Señor. Todo lo que hay en este mundo es del Señor. Todo en la tierra es de Jehová. No somos más que mayordomos o administradores. Y deberíamos entonces a comprometernos usted y yo a administrar bien las cosas del Señor adecuadamente. Los recursos. Pero no consagrarnos demasiado a las cosas, hermanos. Porque este mundo va a pasar. Este mundo, hermanos, se va a acabar. Y yo tengo que dar lo mejor de mi vida para el Señor. Porque al fin y al cabo, entienda, su carro no es suyo, es del Señor. Su casa no es suya, es del Señor. Su vida no es suya, es del Señor. Su salud no es suya, es del Señor. Sus posesiones no son suyas, son del Señor. Su dinero no es suyo. Sus estudios no son para usted, son del Señor. Salmo 89:11. Todos tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y la plenitud, todo tú lo fundaste. Todo es de Dios, porque Él es el que hizo todo. Y las cosas le pertenecen a quien las creó. Él es nuestro hacedor, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo aquí ratifica, hermanos, el principio que de Dios es todo lo creado y todo lo pertenece a Dios. Le pertenece a Dios, y por eso no podemos hacer alarde de nada. Ay, es que yo logré. ¿Quién le dio la fuerza para estudiar? Para hacer negocios. ¿Quién le dio la salud para estudiar? ¿Quién le dio la inteligencia o la capacidad para insistir? Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, todo lo material, todas las riquezas, todo mi dinero y mi salario y todo es del Señor. ¿Estamos claros, hermanos? Todo lo material también le pertenece a Dios. El dinero, las posesiones, mis logros, cualquiera de estos sean, cualquiera que estos sean, son gracias a Dios y por eso son de Él y para Él. El Salmo 50:10-12. Porque mía es toda bestia del bosque, ahora habla de animales, los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, sabe que un ave no cae del suelo sin que él se dé cuenta, y tiene contado sus cabellos, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, te lo diría a ti, no te lo diría a ti, perdón, porque mío es el mundo y su plenitud, el oro y la plata. Dios no necesita la plata que usted y yo le damos. Y si tuviera hambre no nos pide, porque Él es el oro y la plata, de Él es las frutas, de Él es todo. Todo es del Señor, todo lo hizo el Señor, los animales, la gente, las montañas. El artista es el creador de todo esto, y toda la naturaleza y la tierra tiene la firma de Dios. ¿Qué es del Señor? Todo. Ahora, ¿qué es del César y qué nos da el César? ¿Qué es del César? Ponga, nada. Si todo es del Señor, ¿qué es del César? Nada, pasó. Entonces, ¿por qué Cristo dijo, dé al César lo que es del César y dé lo que es de Dios? Ahora hablamos de esto. Nada le pertenece al César en realidad. Todo le pertenece a Dios. Pero podemos decir que hay ciertas cosas que Dios le ha otorgado al César para que las administre. Porque ¿quién es el que pone y quita reyes? Dios. ¿Quién puso y quitó César? Dios. Y en la sabiduría incomparable de Jesús, Jesús nunca estableció reglas, no estableció normas. Por eso las enseñanzas de Jesús trascienden los tiempos y son atemporales. Porque Jesús lo que hacía era establecer principios. Aquí está un principio que Jesús estableció, importante para los cristianos y que sí lo tenemos que tener presente. No es decir solamente que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que somos ciudadanos del reino de los cielos, sino que todo cristiano, es un principio que Jesús establece aquí, tiene doble nacionalidad. Es ciudadano del reino de los cielos y es ciudadano de un país en el que Dios le permitió nacer o vivir. ¿Estamos? Nada más que usted y yo somos, aquí en la tierra, o yo en Costa Rica, o en el país que nos oigan, usted es un embajador de Cristo en ese país. Así que representamos a Cristo en este país. Pero mi lealtad, como un embajador de Costa Rica en Estados Unidos, o en México, la lealtad de ese embajador es primeramente para Costa Rica, no para México. ¿Me voy a entender? Él va a vivir bajo las normas de México, tiene que respetar las leyes de México, etcétera.
es embajador de Costa Rica en México, pero su lealtad la debe a Costa Rica. Yo soy embajador de Cristo en la tierra. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Tenemos doble ciudadanía, la ciudadanía celestial y la ciudadanía terrenal. Pero mi lealtad se le debe primero a Dios, que es al que le pertenece todo. ¿Eso está claro, hermanos? ¿Qué es de César? Nada. Y el Señor establece un principio, no una regla, no un mandato. Todo cristiano tiene doble nacionalidad o doble ciudadanía. Somos ciudadanos del país en que vivimos, respetamos las leyes del país en que vivimos, pero somos primeramente ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando las leyes de este mundo vayan en contra de las de Dios, yo prefiero, y mi lealtad está para las leyes de Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Esto es un gobierno que Dios le permite organizar, y así era el César. Difícilmente somos tan millonarios como para poder establecer nuestra propia vigilancia, poder establecer nuestra propia fuente de agua, tener nuestros profesores y maestros particulares, tener nuestra fuente de electricidad y nuestras propias carreteras. Entonces, el gobierno nos provee estos servicios y estos beneficios. El servicio de la caja del Seguro Social, que a veces uno oye mucho joven o gente que se enoja con la caja, para eso yo pago. Cuando usted ve los seguros internacionales se da cuenta que la mayoría no cubren cáncer, no cubren SIDA, no cubren trasplantes de órganos. El seguro de aquí cubre todo. No hay exclusiones, no hay periodos de carencia en el cual no le cubren ciertas cosas. En Colombia hay muchos seguros como Sanitas y otros, donde durante cierto tiempo no le cubren ciertas enfermedades y no le cubren preexistencias. Cuando usted llega al seguro y tenía problemas del corazón, eso es una preexistencia, no cubrimos esto. Y en Costa Rica todo lo cubre. Usted viene del extranjero, se aseguró y si tiene problemas del corazón, aquí lo tratan, le dan medicina cara. ¿Sabe qué me pasó un día esto? Estoy comprando unas pastillas para el colesterol y triglicéridos. Fui a la caja y el doctor me atendió ahí rápido, un cardiólogo, para darme unas recetas que le faltaron a él darme. Y le dije, sí doctor, ¿cómo está haciendo? Estoy tomando estas y usted sabe que la caja se las puede dar, ellos las compran. ¡Aleluya! Ya no las estoy comprando, Alex, me las está pagando la caja, me las da. ¿Cómo no darle gracias a Dios por el sistema de salud? El sistema de salud que tenemos en Costa Rica, que es solidario, para lo que usted y yo pagamos, es demasiado bueno. A mí me hicieron 2 operaciones de cateterismo cardíaco, casi $20,000 cada una. No me acuerdo cuánto le iba a pagar yo sola cada. ¿Cuándo iba yo a ahorrar $20,000 para operarme? Le aseguro que no me hubiera operado antes. Así que ustedes no tendrían este pastor guapo hace tiempo. O este pastor, como quiera. Todo eso lo pagamos mediante nuestros impuestos, mediante el seguro. Unos pagan más, otros menos. Pero siempre dale gracias a Dios por el seguro social. Ahora hay que hacer más filas. Pero hermanos, es una buena atención. Y en hospitalizaciones y eso es magnífico, hermanos. Y en operaciones. Ok, hermanos, nosotros le pagamos impuestos. Somos ciudadanos de este mundo. Jesús deja ese principio. Tenemos ciudadanía de la tierra y tenemos ciudadanía del reino de los cielos. El impuesto no es algo que uno da, sino que es el pago de una deuda y devolver uno por los beneficios recibidos del gobierno, hermanos, que usted y yo no podríamos costearnos por nosotros mismos. Solidariamente, a través de los impuestos, tenemos los beneficios y los servicios como el agua, que en todo lado en Costa Rica vinieron a dar de Sareva capacitación para purificar el agua y todo, y decían, hermanos, ve que esto en Costa Rica es muy poco el lugar que no hay agua potable, hermanos. Y las asadas es muy poco. Costa Rica es uno de los pocos países a nivel de Latinoamérica que en todo lado hay. Ahora, ¿dónde no hay electricidad en Costa Rica? En las Islas Chira, en la isla del Coco, ahí han dado el ICE, en Chirripó estuvieron poniendo electricidad en todo lado. ¿Dónde no hay comunicaciones? Teléfonos. Gracias a Dios por todo eso. Entonces, en Costa Rica somos muy bendecidos. El Señor lo que dice es, dele al César lo que es del César, pero nunca deje de darle a Dios lo que es de Dios. Se apió a los fariseos, se apió a los herodianos, reconocieron su inteligencia y jalaron. Aún así, Lucas 23:2 dice, comenzaron a acusarle diciendo, antes de la crucifixión, a este, delante de Pilato, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Que Jesús prohibía darle tributo al César. ¿Dónde dice eso? Jesús dijo, den al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué nos da el César? No, mediante la organización nos da servicios que pagamos de agua, de luz, alcantarillado público, tenemos el seguro social, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos da Dios? Y le voy a decir algo más, todo eso nos lo da porque Dios lo permite, porque al final todo es de Dios. Ahora, ¿qué nos da Dios? Ponga ahí todo de nuevo. Nos lo da Dios. Yo creo que ahí está, ¿verdad? Creo que se me olvidó quitarlo. Mis fuerzas y mi capacidad, todo me lo da Dios, no hay nada que Dios no me dé. Usted estudia gracias a Dios. Usted tiene trabajo gracias a Dios. Usted tiene comida gracias a Dios. La salud gracias a Dios. Su capacidad y sabiduría gracias a Dios. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que las pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿quién nos da todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. ¿Qué nos da Dios? Todas las cosas. Yo lo que quiero es que nos revisemos y reconozcamos, hermanos, que yo no tengo nada, que todo es de Dios, que nada es de mío ni de nadie, y que además Dios me da todas las cosas. Y todo es para, póngalo ahí, para que lo disfrute y lo administre. Todo lo que Dios me da, dice en 1 Timoteo, Pablo, que es para que yo lo disfrute y para que lo administre, pero que todo me lo da Dios. Mi esperanza entonces debe estar fundada en Dios, que me provee y me da abundantemente todo lo que tengo. No está ahí, pero ponga, es para que yo lo disfrute y lo administre, todo lo que tengo. Todo es para que lo disfrute y lo administre. Primera de Crónicas 29:14. Dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando usted le da algo a Dios, cuando usted le da algo a alguien, ¿usted se lo dio solo porque usted lo tenía? Usted se lo dio porque ya Dios se lo había dado antes. Usted puede darle su ofrenda o diezmo al Señor porque ya Dios se lo dio. Y David deja claro otro principio. Nosotros damos de lo que recibimos de Dios. Y traemos a la canasta del amor, no porque yo me puse las pilas y trabajé, porque Dios me lo dio, me lo reparó por medio del trabajo, por lo que sea. Todos estos son medios por los cuales Dios me bendice, mis estudios, mi trabajo, mi capacidad. Pero la fuente de mis ingresos no es mi trabajo, no es la oficina, no es mi emprendimiento, no es mi sabiduría. La fuente de todo esto es Dios. Mi trabajo, mis fuerzas, estudios, solamente son medios que Dios usa para bendecirme. Y hay gente que está cuidando más los medios que Dios usa que la fuente que es Dios. Por eso Jeremías dijo, dos cosas tengo contra mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuentes de agua de vida. Y se hicieron para sí cisternas rotas que no sostienen el agua. La gente cree que es su trabajo el que le da de comer. Se equivocó. Hay mucha gente que se puede quedar sin trabajo, pero si depende de Dios, tiene una promesa. Y Dios nunca puede dejar de cumplir sus promesas. Hebreos 6. Joven fui, he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. ¿Alguien dice amén? Esa es una promesa que Dios nos ha dado, donde quiera que esté. Y puede ser que yo ya tenga 40, 50 años y dice, es que aquí en Costa Rica después de 50 no tiene trabajo. Usted es diferente. Es que usted es un hijo de Dios. Es que usted es una hija de Dios. Amén, hermanos. Es todo, es de lo recibido de Dios que le damos. Cuando usted y yo le damos algo a Dios, cuando le damos algo a alguien, en realidad lo que hacemos es devolverle a Dios. Devolverle a Dios. Ponga allí, devolverle a Dios un poco de lo que nos ha dado. Devolverle a Dios un poco de lo que nos ha dado, póngalo ahí. Porque todo, absolutamente todo lo que tengo, lo que tenga, lo que logre es porque Dios me bendice y me va a bendecir todavía más. Tengo esa fe y esa esperanza. Y esto queda reafirmado en el siguiente pasaje, Pablo lo dice, 1 Corintios 4:7.
1 Corintios 4:7, está en su bosquejo y está en la pantalla. Porque ¿quién te distingue? Y pregunta, es Dios, ¿verdad? Y vuelve a preguntar, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué tiene usted que no haya recibido? Su casa, su trabajo, su sabiduría, su salud. ¿Qué tiene usted que no haya recibido? ¿Quién lo distingue? Dios. Y si usted lo recibió, ¿por qué te glorías como si nunca lo hubieras recibido? No tengo absolutamente nada que no haya recibido de Dios. ¿Qué me da Dios? Todo. No tengo nada, escriba, que no haya recibido. No tengo nada que no haya recibido. Punto. No puedo jactarme de nada que logre. Toda la gloria se lo debo a Dios y es algo que no puedo dejarme. Porque la gloria es de Dios, yo no puedo dejarme la gloria. Es porque Dios es muy grande. ¿Y sabe por qué vamos a salir adelante? Por la misericordia de Dios y porque Dios es bueno. Mucha gente tiene en su dinero, hermanos, solo la imagen del César, la de un equipo nuevo, la de cambio de carro. ¿Cuántos tienen en su dinero la imagen de Dios también? ¿O qué es? Que el dinero no es de Dios, solo es del César. Si dijimos que todo es del Señor. Hay gente que es una agarrazón para el Señor, hermanos. Se les olvida que todo es del Señor. Y que la primera imagen que yo tengo que ver cuando yo recibo mi salario, mi aguinaldo, una herencia o lo que sea, hermanos, es a Dios allí. Y le voy a dar a Dios lo que es de Dios, porque no puedo tener nada que yo no haya recibido. El dinero del César es solo del César, también es de Dios. Amén, hermanos. ¿De quién es la imagen en mi salario? ¿De quién es la imagen en el dinero que recibo? ¿De quién es la imagen en mi aguinaldo? Mucha gente tiene en su dinero la imagen de cosas nuevas y compras, pero la imagen de Dios también tiene que estar ahí. La obra de Dios va a salir adelante también. Y tenemos que pagar este aire acondicionado. Y hay que poner un aire acondicionado de nuevo, por lo menos instalar el de la escuela dominical y seguramente unos 2 más. Porque si algo hemos aprendido es que los niños, si están contentos, si no están que se los lleva la trampa, el calor, van a recibir mejor las lecciones. No es solo lujo, hermanos. Y ahora hay que mejorar para las transmisiones. Antes no pensábamos en tanto. Y necesitamos dinero. Y gracias a Dios aquí el dinero se administra por lo menos en lo que se dice. Hay una marcha misionera que no se toca, es para misiones. Quiero dejar claro, no es solo para iglesias, porque hay misiones. Si pasa un terremoto o algo y vamos a ayudar, también esas misiones. La marcha es misionera y no se toca para la gasolina del pastor. Yo nunca he tocado la marcha misionera. Y mandamos a Nicaragua y ayudamos en la zona sur también, pero si hay algo que haga falta, que sea misionero también, hermanos, para eso es la marcha. Y es porque usted lo da, es esa vasijita verde que recogemos y ayudamos a la iglesia que tenemos allá en Granada. La primera imagen que tengo que ver como siervo de Dios, como un hijo de Dios, es la imagen de Dios en todo. Dios está en todo. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Y recibo mi salario y lo primero que hago antes de pagar la luz y todo es darle a Dios lo que es de Dios. Y después al César, lo que es del César. Juan 3:27, cuando le preguntan a Juan el Bautista sobre los que andaban ahí bautizando y todo, Juan respondió y dijo, no puede el hombre recibir nada que no le fuere dado del cielo. Todo me lo ha dado Dios. Y es algo que tenemos que tener fuertemente arraigado. Todo lo que yo tengo es de Dios, me lo ha dado y le pertenece a Dios. Las verdades prácticas, algunas verdades prácticas acerca de esto, voy a darles 6. Número 1, de esto sacamos una verdad práctica. La gente quiere desacreditar a Jesús, siempre lo ha querido desacreditar, a través del internet, a través de los desastres que pasan. ¿Dónde estaba Jesús cuando las Torres Gemelas cayeron? ¿Dónde estaba Dios cuando esta pandemia pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Sabe que la gente cree que esto es el cielo? Esto no es el cielo. Aquí no se hace la voluntad de Dios, nadie hace la voluntad de Dios, pero después todos quieren desacreditarlo. ¿Dónde estaba Dios cuando vino esta pandemia? En el mismo lugar que estaba cuando su hijo murió en la cruz del Calvario. Ahí estaba, triste. Las cosas son consecuencia muchas veces de la gente. Algunos dicen que esta epidemia fue inventada, este virus salió de un laboratorio. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? El virus sale de un laboratorio y en menos de 2 meses tienen todo el genoma. Por eso la vacuna salió tan rápido. Porque usted sabe lo que es descifrar el ADN de un virus. Sin embargo, los chinos ya lo tenían en el experimento y lo mandaron. Ellos fueron los que lo mandaron.
todo, el ADN y el genoma del virus. Entonces, en base a eso, ok, esto se ataca con esto. ¿Alguna vez a usted le han hecho un examen, un urocultivo? Porque usted tiene una infección. Entonces le mandan el urocultivo para ver qué antibiótico le mandan. Entonces dice, tiene esta bacteria, este es el antibiótico que hay que mandar. Esto pasó con este virus. Cuando ya usted tiene el genoma, sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. La vacuna salió más rápido, a veces, además de que los gobiernos estaban como locos por financiarlo, que siempre hay que esperar financiamiento, además de que ya el virus, este virus COVID ya existía, el SARS-1 ya existía, y con el SARS-2 lo que hicieron fue acomodar los estudios y se hicieron 2 vacunas de emergencia, rápidas. Las únicas que aprobó el gobierno de Estados Unidos, la FDA, que es muy tallada, la de AstraZeneca y la Pathfinder, la de Pfizer. Señor, perdona. La de Pfizer. Y ya la vacuna de Pfizer fue aprobada ya no como vacuna de emergencia, sino como vacuna firme. ¿Estamos, hermanos? No es para hacerle propaganda, pero usted le pregunta algo a este pastor, yo digo, vacúnese. Vacúnese, por favor, porque el cristiano es pro vida antes del nacimiento, por eso no creemos en el aborto, y pro vida después del nacimiento. Y usted va a evitar que mucha gente se contamine. Y es mentira que se le ponga la cara como un caballo a uno después de que tiene una vacuna. Véanos a nosotros. Ya lo que está hecho, ya está hecho, hermano. No hay ninguna vacuna que se lo deforme. Así que, hermanos, el primer principio y la primera verdad práctica es que todo el mundo quiere, la gente siempre ha querido desacreditar a Jesús. La segunda, la gente siempre se va a enredar sola cuando quiere desacreditar a Jesús. La gente se enreda sola, porque lo que comienza mal, termina mal. Jesús dice que todo lo establecido legalmente es lícito, siempre y cuando no contraponga las leyes del Señor. La pregunta, si querían agarrar a Jesús, era de otra manera, no si es lícito dar al César y pagar los impuestos. ¿Es correcto responder a las leyes del César antes que a las de Moisés? Pero hicieron mal la pregunta. La gente siempre se va a enredar sola cuando quiere desacreditar a Jesús. Jesús va a permitir que se enreden solos. Lo tercero importante aquí, práctico, es Dios siempre es primero. Dios siempre es primero. Si se contrapone el derecho divino al derecho establecido, hermanos, por los hombres, siempre habrá que ir a favor de lo que Dios ha establecido. Hebreos 4:19 dice, ¿cuántos estamos en el culto? Considerad si es justo obedecer a Dios o a los hombres. ¿A quién? Le prohíben, lo garrotean, que no prediquen ese nombre. Y dice Pedro, ¿a quién debo obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que tener bien contestada y claro. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 4. Debemos ser buenos ciudadanos. Todo cristiano debe ser un buen ciudadano. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser buenos ciudadanos porque el cristiano, como buen ciudadano del reino de Dios, manifiesta su sometimiento y obediencia a las autoridades por él establecidas. Pero ambos, ciudadanos y autoridades, tienen que ser sometidos a la autoridad divina que es por encima de toda autoridad. Quinto, debemos ser buenos ciudadanos, entonces tenemos que tener también por doble nacionalidad ser buenos cristianos. Debemos ser buenos cristianos. Debemos y le damos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero yo pregunto, ¿lo que es del César es solo del César o también es de Dios? Dijimos todo es de Dios. Lo que es del César, pero también es de Dios. Es más, el mismo César es de Dios. Y si el César no entrega a Dios lo que le corresponde, Dios también lo va a llamar a cuenta, porque fue toda autoridad expuesta por Dios. Amén, hermanos. Y el sexto principio, que es el que vamos a hablar acá al final, dice, nosotros somos hechos a imagen de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, desde los padres de la iglesia, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Desde los padres de la iglesia, Tertuliano y Orígenes, San Agustín de Hipona y todos estos, se ha asociado este pasaje, hermanos, a Génesis capítulo 1, verso 27.
Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. ¿Alguien dice amén? Y entonces dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí en Génesis se revela que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Si la moneda tiene la imagen del César y le pertenece al César, usted y yo tenemos la imagen de Dios, ¿y a quién le pertenecemos? Todo lo que tenga la imagen le pertenece a aquel cuya imagen está establecida. Si usted tiene la imagen de Dios, usted le pertenece a Dios y con ello todo. Jesús, hermanos, también quiso decir que eso, la moneda tiene la imagen del César y yo tengo la imagen de Dios, yo le pertenezco a Dios. Entonces, la referencia no es dar solamente alguna cosa a Dios o solamente darle los diezmos a Dios. La referencia viene con que yo tengo que darme yo mismo a Dios. Cuando Dios me dice que lo ame, ¿cómo me dice que lo ame? Con parte de tu fuerza, con parte de tu mente y con parte de tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Yo le pertenezco a Dios. Lo mejor de mí es para Dios. Para Dios no las obras. Para Dios no es lo último. A Dios le pertenece lo mejor, porque yo tengo la imagen de Cristo en mi vida. Uno de los propósitos de mi vida es llegar a ser como Cristo. Y para mucha gente la única Biblia que va a conocer es usted, su testimonio. Por eso tenemos que guardar nuestro testimonio, nuestro comportamiento, cómo estamos en la calle, cómo nos ve la gente, lo que decimos, palabrotas, malos comportamientos, borracheras, rebeliones. Tengo que dar testimonio de Dios donde quiera que esté, porque la gente está viendo la imagen de Dios en mí. La gente tiene que llegar a decir, usted es cristiano. ¿Alguna vez le han dicho eso? Por algo, hay algo que lo distingue. Hay algo que usted no hace, hay un comportamiento que usted tiene, que la gente tiene que ver, usted es diferente. ¿Cómo actúa usted ante las pérdidas? Usted es diferente. No nos desesperamos porque no somos como los que no tienen esperanza. Somos hechos a la imagen de Dios y todo lo que tenga la imagen de Dios le pertenece a Dios. No es solamente dar algo a Dios, es darme yo en vida a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Lo uno con 1 Corintios 6, 9. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no solo el buey, no solo la oveja, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es nuestro culto racional? Presentar mi cuerpo como sacrificio a Dios, yo mismo. ¿Sabe por qué no hago eso? Porque yo soy de Dios. Yo le pertenezco a Dios, yo me aparté para Dios, soy santo. ¿Cuántos santos hay acá? ¿Cuántos santos hay acá? No crea que le voy a prender una candela y me voy a hincar a usted, eso no es santo. Santo es apartado para Dios, guardado para Dios. Y eso es lo que significa santo. Yo me he apartado para Dios. Yo me aparté de cualquier otra relación con mujeres para mi esposa. Yo me santifiqué para mi esposa. ¿Me doy a entender, hermanos? Y nuestro culto racional, pensado es que este cuerpo le pertenece a Dios. Y después dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no es suyo. Todo lo que usted haga, usted es un representante de Dios, la gente lo está viendo. ¿Se acuerdan Pablo y Silas en la cárcel de Filipo? A medianoche cantaban himnos al Señor, alababan a Dios y seguro cantaban, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe, y ¡juá! Se vino un terremoto. No dice que un temblor, dice un terremoto, fue una palabra muy fuerte, un sojollón. Y dice que tenían los pies o las manos en el cepo. Y se abrieron y fueron libres las cadenas. El carcelero, donde vio las celdas abiertas, hizo a suicidarse. Pero lo más importante, dice, cantaban himnos y los presos los oían, dice. Eso es un detallazo. Porque los presos, la gente que no conoce a Cristo, lo oye a usted cómo usted se comporta. Lo oye a usted cómo habla. Lo oye a usted mentando la madre y después los invita al cultito. ¿Qué ganas tiene ese culto donde enseñan palabrotas tan feas? Yo nunca digo una palabrota de esas. Tal vez las piense, pero no las digo. Eso es tentación, eso no es malo.
Usted puede pensar que va a matar a alguien, pero no lo mate. La tentación es cuando uno es seducido y atraído a pecar. Y el pecado es cuando usted lleva a cabo lo que pensó. Ese es otro tema. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios tanto como su alma y que puede servir a Dios con su cuerpo, pero también debe con su alma, con su espíritu y con su mente, hermanos. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y instrumento con que Dios hace su obra. Se construye una catedral para adorar a Dios y igual Dios nos hizo, porque Él es mi hacedor que hizo mi vida y mi cuerpo y mi ser para que yo lo adore en espíritu y en verdad. Y yo soy un culto a Dios donde quiera que esté. Sacrifico. El sacrificio no hacía lo que le daba la gana, estaba ahí para morir por aquel que lo iba a sacrificar. Dios nos construyó para hacer su templo y darle culto a Él donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en el supermercado, en la oficina o en las aulas de clase. Dios, tengo que darle testimonio a Dios donde quiera que esté. Yo soy la imagen de Dios. Y aquí hay un hecho significativo, apunte ahí. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo. Y todo lo que hacemos con Él todos los días, todo. Tenga cuidado lo que habla en la oficina, en el taller, en el bus, en el Levi's. Porque en el Levi's la gente lo oye a usted también. En la playa, yo me he encontrado gente en la playa, me encontré un tipo ahí, venga Dieguito, venga, para tomar una foto en Jacó, hermano, ahí está un bichillo conocido, para mandarle a tal persona, un amigo en común. Después llego al hotel y está un pastor de aquí de Santana, el hermano Adolfo. Si usted anda haciendo algo malo, alguien lo va a ver. Por eso usted se cuida donde quiera que esté, y no porque lo vean, no porque lo vean, porque hay alguien que ve, el que hizo el ojo no verá, dice la Biblia. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y lo que hacemos con Él todos los días. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una ceremonia. Ponga, no es ofrecerle a Dios una ceremonia. Por muy noble que sea o un ritual, ni siquiera lo más solemne o el pastor más famoso, eso no es el verdadero culto a Dios. Es ofrecerle nuestro cuerpo, no es ofrecerle una ceremonia. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No es ofrecerle a Dios algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos templo del Dios vivo. Hay gente que puede decir, voy a la iglesia a dar culto a Dios, está bien, pero también debería decir, voy al trabajo a darle culto a Dios. Voy a la fábrica a darle culto a Dios. Voy a estudiar y ahí le voy a dar culto a Dios. Yo le decía a David, le pedí perdón ahora porque yo vine aquí y güey, no han empezado a orar. Estaban dando testimonio en la oración. Y yo no estoy en contra de eso. Lili es la que me regaña y me pega. No, mentiras. Y Lili me dijo, qué bárbaro, papá. Llega y desde que yo con los tacos en alto, digo, no, mi amor, no, era una broma. Porque nosotros aquí fomentamos la unidad. Y creemos que somos una familia y el compañerismo es uno de los propósitos por el cual esta iglesia existe. Son 5 propósitos. Uno es la adoración y el otro es el compañerismo. Y cuando yo disfruto con los hermanos o con mi familia o con la familia iglesia, eso también es adoración. A veces la gente dice, hermanos, vamos a dejar de adorar para dar la ofrenda. ¿Cómo? La ofrenda no es adoración. Vamos a dejar de adorar para dar testimonios. Los testimonios no son adoración. La adoración es un estilo de vida, donde quiera que yo esté, hermanos. Así que yo voy a la fábrica a dar culto a Dios. Voy a la oficina a dar culto a Dios. Con mis actos, con mi manera de ser. Yo soy de Dios, yo tengo la imagen de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Voy a hacer el jardín, a la cocina, a todo lado, a la pulpería, a dar culto a Dios. No quiere decir que cante himnos o que pase todo el día dando testimonio y predicando, porque le van a cortar el rabo, lo van a echar. Lo que se espera de nosotros es que todo lo hagamos lo mejor posible, como si fuera, más bien como es, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, de hecho o de palabra, sea para la gloria de Dios. Así que Pablo dice que para dar culto y servir a Dios, tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad.
El hombre exterior se va desgastando día a día, pero el interior más bien se va volviendo más carajillo, con más ganas de servirle al Señor. Ese es el esquema o el esquema que habla en griego, hermanos. Y cuando Cristo entra en la vida de un ser humano, de un hombre, de una mujer, este es un nuevo hombre, una nueva mujer, y tiene un cambio diferente de mentalidad. Eso es lo que se llama nacer de nuevo o metanoia. Metanoia es un cambio de mente. El arrepentimiento o metanoia es cambiar de mente. Yo ahora pienso diferente. Tengo una transformación que en la Biblia le llama metamorfosis. Mi morfo tiene que cambiar, hermanos. Hemos tenido un cambio y cuando Cristo llega al centro de nuestra vida es cuando podemos presentarle a Dios el culto verdadero. Escribo allí, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción a Dios. Así que, hermanos, todo le pertenece a Dios. Nada es del César y todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Y yo dependo de Dios, no de mi trabajo ni de mis fuerzas. Y la iglesia debería ver en su dinero y en su pago también a Dios. Y darle a Dios lo que es de Dios. Y darle al César lo que es del César. Pero siempre darle a Dios lo que es de Dios primero. Porque de Él es todo. Y entonces Dios, como hemos hablado de la generosidad y seguramente hablamos la otra semana, Dios, hermanos, trae un montón de promesas para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra vida, para nuestra salud, para la descendencia. Porque si alguien es un hijo de Dios, ojalá que puedan decir, y termino con esto, de tal palo, tal astilla. Que Dios los bendiga, hermanos. Y que la paz de Dios sea con todos. Amén.